Bienvenidos a este video, explicaremos el capítulo 7, ejecución forzosa. Una vez que las sentencias causan ejecutoria se deberá de proceder a su ejecución, el juez señalará al condenado un término improrrogable de 5 días para que cumpla voluntariamente con la misma, so pena de iniciar con el procedimiento de ejecución. La ejecución solo procede sobre cantidades líquidas, pues lo contrario deberá de iniciar el proceso de ejecución con la liquidación de los conceptos que fueron de motivación de la condena. En caso de que el condenado no cumpla voluntariamente con la condena impuesta, deberá el juez de ordenar el embargo de bienes y posteriormente el remate de los mismos en los términos de la ley. El término para ejecutar una sentencia es de 10 años, contados desde el día en que se venció el término judicial para el cumplimiento voluntario del demandado. Contra la ejecución de la sentencia y convenios judiciales no se admitirá más recurso ni excepción que la de pago si la ejecución se pide dentro de los 180 días si ha transcurrido dicho término, pero no más de un año. Se admite la de transacción, compensación y compromiso en árbitro. Si hubiera transcurrido más de un año, se admitiría también la innovación, la espera, la quita del pacto de no pedir y cualquier otro arreglo que modifique la obligación, así como la de falsedad de instrumento. El embargo. Se define como la retención por orden judicial de un bien perteneciente a una persona denominada deudor, para asegurar la satisfacción de una deuda en el pago de las costas judiciales o el pago de la responsabilidad derivada de un delito. También se puede definir como el embargo como un término jurídico que implica la inmovilización de un bien del deudor como medida de preventiva dispuesta judicialmente para evitar que lo venda o regale cuando exista una obligación incumplida por un hecho lícito o ilícito por la cual ya existe un reclamo legal, pero aún no se ha dictado la sentencia. Para proceder al embargo es necesario que se decrete el auto de ejecución, el cual tendrá la fuerza de un mandamiento en forma. Para tal efecto se necesita que previamente al actuario requiera de pago del deudor y no verifique el mismo en el acto de diligencia. Solo así se procederá a embargar bienes suficientes, a cubrir las prestaciones demandadas o fijadas en la sentencia. No es necesario el requerimiento de pago previo cuando es un embargo precautorio, ni cuando se ejecuta una sentencia y no es hallado el condenado. Siempre se le concede el derecho a designar bienes al condenado y solo cuando éste se rehúse a hacerlo, cuando éste ausente o los bienes designados sean insuficientes, podrán ejercer el derecho al actor siempre sujetándose al orden previsto por el artículo 530 del Código Procesal Civil. El derecho de designar los bienes que han de embargarse corresponde al deudor y solo que éste se rehúse a hacerlo o que esté ausente podrá ejercerlo al actor o representante, pero siempre sujetándose al siguiente orden. Los bienes consignados como garantía de la obligación que reclama, como sería el dinero, créditos realizables en el acto, alhajas, frutos y rentas de toda especie, bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores, bienes raíces, sueldos o comisiones y créditos. También es importante establecer que no es posible ni factible embargar los bienes señalados en el artículo 538 del Código Procesal Civil, quedan exceptuados de embargo los bienes que constituyan el patrimonio de la familia desde su inscripción en el registro público en la propiedad en los términos que establece el Código Civil. El hecho cotidiano, los vestidos y los muebles de uso ordinario del deudor, su cónyuge o de sus hijos, no siendo el lujo a juicio del juez. Los instrumentos, aparatos y útiles necesarios para el arte u oficio a que el deudor esté dedicado. La maquinaria, instrumentos y animales propios para el cultivo agrícola en cuanto fueren necesarios para el servicio de la finca a que estén destinados. Los libros, aparatos, instrumentos y útiles de las personas que ejercen o se dedican al estudio de profesiones liberales. Las armas y caballos que los militares en el servicio activo usen, indispensables para este conforme a las leyes relativas. Los efectos, maquinaria e instrumentos propios para el fomento y giro de las negociaciones mercantiles e industriales en cuanto fueran necesarios para su servicio y movimientos a juicio del juez. Las mieses antes de ser cosechadas, pero no los derechos sobre las siembras. El derecho de usufructo con las limitaciones que la ley establece. Los derechos de uso y de habitación. Cuando embarguemos un bien inmueble debemos de mencionar las características para su identificación y descripción y también solicitarse corra nota en el registro público de la propiedad tanto en la inscripción asignado para tal efecto, ya que no surte consecuencias de derecho debiéndose librar para tal efecto por duplicado copia certificada de la diligencia de embargo, ya que uno de los ejemplares se registrará ante la oficina registral y el otro se deberá de anexar en autos. Cuando embarguemos bienes muebles se deberá de describir la diligencia de embargo y se designará un depositario judicial. Posteriormente podrá requerírsele el depositario por la entrega de los bienes. El remate. ¿Qué es el remate?
se define como una venta judicial que, conforme a la ley, deberá de hacerse en subasta o almoneda pública. Deberá de llevarse a cabo en el juzgado ante el juez competente para la ejecución. No procederá embargo de bien inmueble sin que previamente exista el certificado de libertad o de gravamen expedido por el registro público de la propiedad en los últimos 10 años para tal efecto de que si aparecen más acreedores pueden ser citados a la audiencia de remate. La postura deberá de contener las generales del postor, el precio de que se ofrezca por la finca y la forma de cubrirlo, el interés que deba de causar la suma de que se queda reconociendo, la sumisión al juez que practica el remate para que haga cumplir el contrato y la constancia de haberse hecho del depósito a que se refiere el artículo 569. El día programado para el remate a la hora señalada dará inicio pasando la lista de los postores y revisando una postura, aprobando la que cumpla los requisitos antes mencionados y desechando las que no. Acto continuo se declarará que se procederá el remate y ya no se admitirán nuevos postores. Acto continuo calificadas de buenas las posturas, se dará la lectura de las mismas en voz alta para que los postores puedan mejorarla. Puja. Si hubiera varias posturas, el juez decidirá cuál es la procedente. Después, hecha la declaración de la postura preferente, el juez preguntará si la mejoran alguno de los postores, gozando de un término de 5 minutos para tal efecto y así sucesivamente hasta que no se mejore la última puja.